que estamos en Apocalipsis capítulo 1, desde el versículo 12 vamos a retomar con la visión que tuvo Juan acerca de nuestro Señor Jesucristo, y el tema de hoy que vamos a entrar es sobre el mensaje que da nuestro Señor Jesucristo a las 7 iglesias. Jesús habla a sus iglesias. Pero antes de entrar al mensaje, retomemos lo que Juan ve en su visión, porque Juan está escribiendo como pastor que comparte la vida con su congregación, con estas 7 iglesias que están en Asia Menor, que hoy en día es Turquía, la parte oeste de Turquía. Sabemos que el apóstol Juan tuvo su ministerio en Éfeso. La tradición cristiana dice que después de que María, la madre de Jesús, murió, Juan se mudó a Éfeso y tuvo ahí el ministerio con los creyentes en Éfeso. Juan entonces escribe como pastor compartiendo el mensaje con su congregación, y vemos que es un mensaje que habla acerca de la paciencia, el resistir la maldad, cómo resistimos el creyente la maldad, que no la peleamos ni damos cachetada por cachetada o venganza por venganza, pero cómo somos llamados a resistir la maldad, aferrarnos de la verdad, de la fe, la confianza en nuestro Señor Jesucristo, que es realmente el Señor y no el César. Vimos que Él estaba desterrado, y acá hacemos un poquito de preguntas de observación, porque se nos habla del dónde. Él estaba en Patmos, era una pequeña isla a 75 millas al sur de Éfeso, y era una isla fortificada que tenía una escuela griega y también tenía culto a 2 de los dioses griegos y ahora ya aceptados por los romanos, Artemis y Apolos. Apolos, el dios hombre o el dios que se había humanado, interesantemente cómo llega a la historia. Y los romanos entonces usaban esta isla como un lugar de destierro, donde a todo incidente o problemático que ellos cogían, sean reales o supuestos, los desterraban ahí a la isla. Y ahí estaba Juan, desterrado por su actividad de predicar el mensaje cristiano. Y vemos cuando entramos en la carta que se menciona a un tal Antipas, que también había sido ejecutado en Pérgamo. Así que el cristianismo sufría persecución, tanto de los romanos como los judíos. ¿Cuándo Juan recibe la revelación? Se nos dice que él lo recibe en el día del Señor. Y hemos visto que los creyentes adoraban el primer día de la semana. Esto es interesante porque esto marcaba una línea, ya que los judíos adoraban en el 7º día, que era el sábado o el día sábado para nosotros. Los creyentes comenzaron a adorar en el día o a reunirse en el día de la resurrección para conmemorar y celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El emperador César también tenía su día para él. Así que los creyentes celebraban juntos el primer día de la semana. Al principio de la iglesia todos los días se reunían, porque había necesidad. Pero a medida que vemos las cartas de Pablo, vemos que ellos se reunían cada primer día de la semana, que sería para nosotros lunes o domingo, pero en nuestro tiempo sería el lunes, ¿no? Sino que pasa a ser nuestro domingo. 1 Corintios 16, 2 y Hechos 27 habla referente que los creyentes se reunían el primer día de la semana, celebrando la resurrección. Ahora, ¿qué sucedió? Este es el cuándo. ¿Cómo? Vemos que recibe una visión en el espíritu y él escucha y ve. Y acá vemos que Dios toma la iniciativa para revelarse, igual que en el Antiguo Testamento. Dios busca a sus mensajeros para que ellos hablen a su pueblo. O sea, Dios llama a sus profetas para que ellos traigan el mensaje a su pueblo. Esto es importante entender porque los profetas en la Biblia no eran personas que buscaban revelaciones, no eran místicos a ver si eran iluminados, como en muchas de estas religiones orientales, donde la gente o los maestros o los profetas de ellos buscan tener un alumbramiento, una revelación, un gnosis, ¿no? Un conocimiento de lo alto. Acá vemos que Dios es el que toma la iniciativa y Él se revela a sus profetas y le da el mensaje para que el profeta comparta con el pueblo de Dios. Así que Juan no está buscando revelación, es Dios que se manifiesta. ¿Okay? Esto es importante.
no buscaba experiencia religiosa. ¿Qué vio? Y esto es lo que empezamos a ver la semana pasada. Porque vio a Cristo. Y vio a Cristo resucitado. En 2 de Corintios 1:20, yo le puse eso dentro de sus notas, dice, 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios en Él son sí. Por eso, por medio de Él, nuestro Señor Jesucristo, también nosotros decimos amén para la gloria de Dios. Vemos que en Cristo toda la Escritura ha sido completa. Toda la Escritura y toda ley de Dios satisfecha. En la visión que ve Juan, hemos visto que ve detalles de cómo estaba vestido. Hemos visto la vestimenta que estaba relacionada con las ropas sacerdotales. Esto está en Éxodo capítulo 28, versículos 4 y 27. Hemos visto que en su vestimenta tenía un cinturón de oro. Y este es el emblema de un rey. Los reyes tenían cinturón de oro. Y entonces vemos la descripción de Jesús como rey y sacerdote. Y nosotros que estudiamos el libro de Hebreos vemos que Jesús es sacerdote o sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y cuando vimos Génesis capítulo 16, 17, este Melquisedec era rey de Salem, rey de justicia, rey de verdad. Era un rey y un sacerdote, un sumo sacerdote que no venía de la línea de Aarón o de los levitas como lo marcaba la ley. Acá vemos a Jesús cumpliendo la visión que tiene como el rey y el sumo sacerdote, ¿ok? Tengan eso en mente. Dice que tenía cabellos blancos. Esta es la descripción que se nos da Daniel capítulo 7, versículo 9. El libro de Daniel, como hablé en la introducción, es uno de los libros que Juan va a usar para hablarnos de estos símbolos, para describirnos acerca de el mensaje que le va a dar a la iglesia. Y Daniel capítulo 7, si me permiten leer, yo les pido que lean todo el capítulo 7, el capítulo 12. Vaya, el libro de Daniel es un libro corto, así que pueden leer los 12 capítulos en una sentada. Pero Daniel capítulo 7, versículo 9, miren lo que dice. Nuevamente tengo la versión Reina Internacional. Dice, mientras yo observaba esto, se colocaron, esta es la visión que tiene Daniel, ¿ok? Se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Lo describe como un anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su caballo blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brotaban un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Entonces acá Daniel ve a uno sentado en el trono, a un anciano, y la figura que nos saca fuera que nos hace decir, wow, qué maravilla, es que él ve a un hombre sentado en el trono. Y esto es importante porque esto nos dice dos cositas. Uno, cuando Dios creó al ser humano, al hombre y a la mujer, Dios los creó para que sean representantes o señores en la tierra, representantes de Dios, del Creador, y se enseñoreen, dominen sobre la creación. O sea, Dios le dio al hombre y a la mujer un lugar de reinado sobre la tierra. Lo representábamos a Él y éramos los que teníamos que señorear sobre la tierra, dominar y juzgar la tierra, cuidarla. Pero cuando el hombre peca, relega ese puesto y otro ocupa ese lugar. ¿Okay? Dios sigue siendo Señor y todo, pero otro entonces se enseñorea sobre nosotros y dice, ustedes no pueden servir como representantes, ya metieron la pata, pecaron, son infieles, desleales, ustedes sentados en el trono, jamás. Y vemos que a través de la Biblia, Dios ha querido restaurar la imagen de Él en nosotros, devolviéndonos ese lugar. Y lo hace a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que viene la Navidad, Dios viene como un ser humano. No viene como un ángel, no viene como un animal, Él se encarna como nosotros, porque así va también a restaurar nuestra imagen al puesto que nos dio al principio, de enseñorear sobre la tierra. Entonces, cuando Daniel ve
a un hombre sentado en el trono. Esa es la imagen que nos representa a nosotros, que se nos quitó por haber desobedecido a Dios. Pero Jesucristo no desobedeció a Dios, como hemos estudiado en Hebreos. Fue fiel, obediente, dando su vida hasta la muerte, y resucitó, y ahora Dios lo sienta a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo nos dice algo espectacular, y Juan nos lo va a revelar a través del Apocalipsis, que con Cristo el creyente también reina y está centrado en el trono de Dios. Vaya, nosotros acá estamos viendo la visión de Juan, y es la visión del Dios hombre reinando y restaurando lo que nosotros mismos por nuestra desobediencia hicimos contra Dios. Es el hombre sentado en el trono, y vamos a ver que eso significa que nosotros también reinaremos con Él. También nos sentaremos con Él en el trono, no porque nosotros seamos dioses, porque toda la gloria y toda la honra es para Él, como lo vamos a ver en el capítulo 4 y 5. Por eso le digo, por favor, lean todo el libro de una sentada o escúchenlo. Pero porque nuestra imagen y nuestro puesto es restaurado a lo que Dios inicialmente nos creó para ser representantes de Él, llamados a enseñorar sobre la creación. Entonces, hoy en día lo que vemos y lo que hace el pecado es que la creación se enseñorea sobre el ser humano. Los animales dirigen al ser humano. Ya no hay derechos humanos, son derechos de los animales. Entonces, está bien abortar, porque ese es un derecho, entre comillas, pero matar a un perrito o maltratar a un perrito, tiramos el grito en el cielo. Ojo, no estamos hablando que somos llamados a maltratar la creación de Dios. Obviamente el Señor nos ha dicho que cuidemos y protejamos de su creación, pero la creación está por debajo de nosotros. Y eso equivale al medio ambiente, a los animales. Es el ser humano, las necesidades de la humanidad que debe estar por encima de la creación de Dios, porque así Dios lo diseñó, porque nosotros lo representamos a Él, y no un árbol, y no un perrito o un animal, somos nosotros. Entonces acá la visión de Daniel y la visión de Juan es la visión del hombre reinando. Y este hombre no es cualquiera, este es nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Eso tiene mucha importancia en la enseñanza bíblica. Ahora, sigamos con esto, porque estamos viendo que tenía ropas sacerdotales, el emblema de un rey, su ministerio era rey, sacerdote, cabellos blancos, como el anciano de Daniel que acabo de leer, pies de bronce. Ven ahí la descripción. Todo esto es símbolos, ¿ah? Ojo, cuando hablamos de símbolos, nosotros quizás antiguamente cuando no teníamos el GPS para decirnos cómo llegar a un lugar geográfico, teníamos mapas en papel. Yo me acuerdo haber usado un mapa. Y en el mapa lo que vemos es símbolos sobre ríos, árboles. Y cuando nos referimos a símbolos significa que o entendemos lo que eso representa en la realidad. Obviamente que si yo estoy viendo el símbolo de un puente, no va a ser exactamente eso lo que yo voy a encontrar cuando pase el puente. Ni el mismo tamaño ni la misma figura, pero yo entiendo que ese símbolo se traduce al puente. Entonces esto es lo que está haciendo Juan. Juan nos está hablando en símbolos para decirnos un mensaje poderoso de quién es Jesucristo. ¿Quién es Él? Pies de bronce. ¿De dónde viene esto? Esto también viene de Daniel. Daniel capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño. Por eso le digo, si pueden leer todo el libro de Daniel sería excelente porque entenderíamos un poco más Apocalipsis. Después viene Ezequiel, Isaías, y así vemos que la Biblia es un solo mensaje, un solo cuadro. Bueno, capítulo 2, Daniel, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tiene un sueño y ve en su sueño una estatua. Fuera de lo normal, porque la estatua está compuesta con diferentes metales. ¿Viste que cuando uno hace una estatua la hace de un solo material? Bueno, esta estatua tenía oro, plata, bronce, ladrillo y en inglés se dice clay. Se me está yendo barro, pie de barro. Y lo que conmueve a Nabucodonosor es qué significa esto, y Daniel le interpreta y le dice antes de interpretarle, solamente Dios puede declarar los misterios y es Dios el que da la interpretación de los sueños. O sea, Dios es el que conoce todo y nos da a entender qué significan las cosas.
Cuando vemos a los pies de barro, esta estatua empieza con oro y termina en barro. Y claro, el barro como fundamento no es un fundamento sólido para una estatua que es de metal. Se va a romper, se va a caer. Y Daniel le dice sobre los imperios que van a suceder después de Babilonia. Babilonia era el oro, lo que representaba un imperio glorioso, pero a medida que vengan los demás imperios, que era Babilonia, los medopersas, los griegos y después los romanos, los pies de barro, dice que cada imperio iba a ser más inicuo y más débil en sí. Cuando ve Juan a nuestro Señor Jesucristo, sus pies no eran de barro, era de bronce, era de metal, fuerte, no como los imperios humanos que se desmoronan y se van a la ruina. Y esto también lo estamos estudiando en Isaías con el símbolo de la ciudad humana que viene a juicio y a ruina, y la ciudad divina que es eterna y no acaba y no termina. Dios, esta imagen de nuestro Señor Jesucristo, el barro fuerte, de bronce, metal fuerte que podemos confiar en Él, que es inquebrantable, a diferencia de la estatua de Nabucodonosor que está en Daniel capítulo 2, que le pido que por favor lean. Nos habla de voz como sonido de muchas aguas y vemos que el mensaje expresa la gloria trascendental y exaltada de nuestro Señor Jesucristo. Juan usa entonces lenguaje de Dios para describir a Jesús. Y acá vemos otro capítulo más en la Biblia, aparte de lo que vamos a estudiar capítulo 4 y 5, donde podemos ver que la Biblia define a Jesucristo como el Dios encarnado. Y este es un pasaje para poder compartir con nuestros amigos testigos de Jehová o mormones que no creen que Cristo, testigos de Jehová específicamente, es Dios. Ellos creen que es un ángel, un mensajero, un profeta, o con nuestros amigos musulmanes que no creen, niegan la deidad de Jesús. Este es otro pasaje, aparte de todo el libro de Hebreos que hemos estudiado. Este es otro pasaje en la Biblia que confirman la deidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros no nos estamos inventando que Jesús es Dios. Este es el mismo mensaje en la palabra de Dios, otro libro más en la palabra de Dios que apoya y declara que Jesús es Dios. Ahora vemos la figura de 7 estrellas, ¿no? Ven ahí, Apocalipsis capítulo 1. ¿Okay? Entonces le manda el mensaje. Juan es llamado y comisionado para escribir lo que ve. ¿Okay? Es el versículo 11, pero yo estoy adelantándome más adelante, capítulo 1, versículo 16. En su mano derecha tenía 7 estrellas. Esto es sumamente importante. La figura de las 7 estrellas que ya nos va a decir lo que significa, porque Juan mismo va a declarar lo que las 7 estrellas significa, son los ángeles. En el versículo final, 20, son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Por qué la figura de las 7 estrellas en su mano derecha? Esto sirve para comunicar la magnitud cósmica que Jesús es Señor de los cosmos. Tiene a las estrellas en su mano. Esa es la figura, la representación. Ahora, en Roma, en el mundo romano, como en el mundo de las religiones paganas, la gente, la astrología, la gente adoraban a los astros. Es más, yo les mencioné que nuestro calendario de la semana es después de un dios de ellos, sábado, domingo, miércoles, es a los astros, porque ellos creían, como mucha gente hoy en día, que las estrellas dirigían la vida humana. Por eso que la astrología, aparte de entretenimiento para la gente, ¿no?, que se fanfarronean, leen las revistas de atrás o el periódico de atrás y comienzan a ver su signo del zodiaco, porque dicen, bueno, la suerte que me va a traer este nuevo año, o voy a conocer a un amor, o voy a hacer plata, no, todo tiene que ver con amor, plata, enfermedad o viaje, ¿no? Esos son los mensajes de las estrellas a la vida humana. Entonces la idea viene de la astrología de los persas, de muchos años atrás, donde se creían que las estrellas eran dioses y dirigían lo que sucedía con los humanos en la tierra. Pero acá entonces en la descripción miren lo que quiere decir Juan, ¿ah? Cristo, el Señor, tiene las estrellas en su mano. Las estrellas no dirigen nada.
Las estrellas es parte de la creación del mismo Dios. Así que no hay que temerlas, no hay que reverenciarlas, no son dioses, es parte de la creación de Dios. Y mira dónde la tiene, el señorío de Cristo sobre las estrellas y sobre su iglesia. Porque ahora que Juan recibe la comisión, ¿okay? Las estrellas, dije que eran los 7 mensajeros, dice que estas estrellas que están en su mano, obviamente representa este mensaje antiastrológico, no controlan el destino, ¿okay? Y no deben de ser reverenciadas. ¿Quién tiene el control de la historia y del destino? Cristo. Cristo es el que tiene el control de la historia y del destino. Así que los creyentes no debemos de perder tiempo leyendo los signos del zodiaco, porque eso no significa nada. Ahora, los emperadores romanos declaraban también, los césares, que ellos eran señores de los cosmos. Y cuando uno lee sus historias, señores eran como novelas mexicanas, ¿no? Sus historias llenas de traición, llenas de envidia, inmoralidades sexuales, los hermanos se quitaban las novias, codiciaban a las hermanas, en fin, uno lee y uno puede hacer una serie de Netflix hoy en día con la vida es más, Netflix ha sacado la historia del Imperio Romano y uno ve estos emperadores y son de carne y hueso, bien carnales, bien humanos, y estos eran los que se declaraban señor de los cosmos. Esto era la parodia o la burla, ¿no? de estos humanos pretendiendo ser algo que no eran nada. No podían ni controlar sus propias vidas ni sus propios instintos. Y acá Juan nos dice de uno que sí controla todo. Ahora, la única arma que tiene este Cristo, porque nos dice, versículo 6, que de su boca salía, y así me quedé la semana pasada, ahí me quedé, de su boca salía una espada de 2 filos. Este es el único arma que tiene Cristo. El arma del Cristo exaltado es su palabra. ¿Okay? Su palabra, y esto es tomado de Isaías capítulo 11:4, acá entra el libro de Isaías, y el capítulo 49:2. Nosotros en la escuela dominical estamos estudiando Isaías, pero miren lo que dice Isaías 11:4, porque este pasaje habla del Mesías y el poder que tiene en su boca, con su palabra. Isaías capítulo 11, versículo 4, dice así, nuevamente tengo la versión Nueva Internacional. Dice así, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca. Matará al malvado con el aliento de sus labios. La espada de nuestro Señor no es una espada militar que es para despedazar a sus enemigos, sino es su propia palabra, el poder de su propia palabra. Hoy en día hay el movimiento, un movimiento dentro de la iglesia que está invadiendo la iglesia, esto es como paréntesis, dentro de la iglesia cristiana que enseña sobre el poder de la palabra. Viene con este movimiento de la prosperidad, este movimiento carismático que habla que uno es un semidios, que uno es igual, si somos hijos de Dios, entonces somos dioses. Y esto es lo que predica y se ha metido, se ha infiltrado en la iglesia. Es abandonar lo que dice la palabra. Y entonces este movimiento dice que el creyente, el que es hijo de Dios, tiene poder en su boca. Poder para llamar como Elías fuego del cielo o lluvia o sanar con el poder de la palabra. O sea, yo digo, yo declaro, es lo que se usa, la oración es declaro y ejecuto y Dios está a mi servicio para hacer lo que uno dice. Acá la palabra del Señor nos dice que el único que tiene poder para declarar y decir las cosas y suceden tal como lo hace el poder creador es Dios. Dios en capítulo 1 de Génesis y capítulo 2 dice que Él habló y las cosas fueron hechas. Sea la luz y fue la luz. Él habló y se ejecutaron las cosas. Y acá Juan nos está diciendo de uno que tiene poder en su boca como una espada de 2 filos, que cuando habla tiene poder para crear. ¿Y quién es ese? Jesucristo, el Dios hombre. Él es el único que tiene poder para declarar y ejecutar las cosas. Y no el ser humano.
y no el creyente. Nosotros estamos sujetos a la autoridad de la palabra misma de Dios. El único poder que tenemos nosotros es el poder de lo que la palabra dice, el poder leer y expresar el mensaje mismo de la palabra de Dios, y no es un poder en sí, en mí, que yo lo tengo por ser hija de Dios o ser alguien que recibe mensajes de Dios. ¿Okay? Jesucristo es el único. Decir hoy en día que uno tiene poder para declarar y crear o sanar es quitarle el señorío a Cristo, y ese es un mensaje anticristiano. Va en contra de lo que las Escrituras nos enseñan. Entonces, este poder de Cristo, el poder de su palabra, de hablar y crear. Ahora, Cristo nos dice que Él, versículo 17, miren cómo Juan reacciona. Al ver la visión, caía a sus pies como muerto. Y esa es la respuesta común y natural de todo aquel que ha visto la presencia o la manifestación de Dios. Cuando nosotros estudiamos Isaías capítulo 6 y a Isaías se le abrieron los cielos y vio el trono sentado, cayó como muerto. Moisés, cuando dijo a Dios, quiero verte, en Éxodo, quiero verte, y Dios dice, no hay hombre que me vea y no caiga muerto. Es la santidad de Dios en contra de nuestra propia pecaminosidad. Dios, para protegernos, no se puede manifestar de un solo a nosotros. Él, para protegernos, se encubre de nosotros. Es para protección nuestra, si no caeríamos todos muertos. Y Juan, entonces, cuando ve esta visión del Señor de señores, del Cristo resucitado, del Dios hombre, cae como muerto. Qué declaración, qué poder, qué autoridad tiene el hombre ante la magnificencia del Dios vivo. Caemos como muertos. Esa es la actitud nuestra al ver y al entender la gloria de Dios, y no subirnos sobre un púlpito, subirnos los pechos y ufanarnos que tenemos derecho y autoridad para declarar y decidir cosas. Miren lo que hace el hombre, se humilla y cae como muerto. Es lo que es lo que causa la misma presencia de Dios. Y dijo entonces, no tengas miedo. Ese es el mensaje de Cristo a sus discípulos cuando lo ven resucitado y Él se aparece entre ellos que estaban con la puerta bien cerradita bajo llave. Paz, no tengan miedo. Mírenme, soy yo. Es la misma presencia de Jesucristo cuando anduvo con sus discípulos y en la barca, recuerden los vientos, la tempestad, Él dormía y los dijo incrédulos, ¿por qué tienen miedo? Están conmigo. O sea, si estamos con Dios, ¿por qué tenemos que temer? Si estamos con el Señor de señores que tiene la estrella en sus manos, no debemos de temer. No hay nada que temer si estamos con Dios, ¿no? Ese es el mensaje que nos da a nosotros. Yo soy el primero y el último, ahí nos quedamos. El alfa y el omega, el eterno, ¿ok? El que tiene las llaves, y el que vive, estuve muerto, ese es Jesucristo, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Otro símbolo. Vamos a empezar con el primero. Cristo, ¿ok? Ya hemos dicho que es el creador, el que tiene poder a través de su palabra. Ahora, Cristo ha experimentado la muerte. Y la muerte en la Escritura es retratada como un tirano que esclaviza y nos roba a nosotros. Cuando nosotros experimentamos la muerte de un familiar, eso trae dolor y sufrimiento a nosotros, porque la muerte es retratada como un tirano que nos roba lo más apreciado, nos esclaviza, vivimos temiendo. ¿Nos moriremos con esta enfermedad? ¿Será mi último respirar? La muerte aterroriza a la raza humana. Pero acá Jesucristo dice que Él tiene control, poder sobre la muerte, que Él pasó por la muerte. ¿Okay? Y hablamos de su resurrección, que Él dio su vida y la volvió a tomar y ahora vive por siempre, por los siglos de los siglos. Las llaves de la muerte y del infierno. Recuerden cuando Pedro en Mateo 16 hasta el capítulo 18, Jesús le dice, ¿quién dicen que soy? Y Pedro primero dice, ¿quién dice la gente que soy? Y los discípulos dicen, bueno, unos dicen que eres Elías, otros Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta. Y Pedro dice,
Señor, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, el Cristo, dice Pedro. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, bien has dicho, Pedro, pero lo que has dicho fue revelado de mi Padre. No lo has dicho por tu propia inteligencia. Dios te lo reveló. Y Jesucristo le declara algo a Pedro, que sobre esta confesión, sobre ti, Pedro, piedrita, construiré, edificaré mi iglesia. Sobre esta verdad de quién es Cristo, la iglesia va a ser edificada, y sobre Pedro como líder de la iglesia, una piedrita más a la edificación de su iglesia. Y nos dice en la parte final, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que el infierno, no va a haber ningún enemigo que podrá callar, apagar, matar o aniquilar la iglesia de Cristo. Que la iglesia de Cristo está viva por Él. Nosotros vemos a nivel superficial iglesias que se corrompen, iglesias que se cierran, y vemos lo lamentable. Y aún la iglesia de Cristo no es perfecta, como vamos a verlo en el capítulo 2 y 3 que sigue. No es una iglesia perfecta, pero Él no la va a dejar morir. Él la va a traer a ser una novia hermosa. Una de la imagen de la iglesia que compartimos hace poco en la iglesia, ¿no? En una de las prédicas, es que la iglesia es definida como una novia en proceso de preparación para su boda. Y no hay novia fea. Y Cristo la está preparando para que sea una novia esplendorosa, bella, hermosa. Entonces, este mismo Cristo le dice entonces, versículo 19, lo comisiona y le dice, escribe pues lo que has visto, la visión de quién es Él, no quién es Jesús, lo que sucede ahora vamos a ver esto, y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, porque vio 7 candelabros de oro. Ojo, estos 7 candelabros de oro no es la menora que estaba en el templo ni en el tabernáculo, ¿ok? No es la misma descripción. Estamos hablando de otro tipo de candelabro. Pero acá se nos da la explicación. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y esa palabra ángeles significa mensajero. Y puede ser un ángel, el ser espiritual que representa a la iglesia en el mundo celestial. Puede ser, porque en el libro de Daniel también vemos que hay seres espirituales representando a naciones y seres espirituales representando al pueblo de Dios. Por ejemplo, tenemos el ángel Miguel que pelea por Israel. Y esto es algo que no entendemos porque son seres que no vemos, espirituales, pero tienen una representación en el mundo celestial. La Biblia habla que, por ejemplo, los salmos que hablan, el que habita el abrigo del Altísimo, caerán 1000, 2000 y no te harán daño. Habla sobre la protección de Dios y sus ángeles que acamparan alrededor de los que le temen a Dios. Entonces, en el mundo celestial que no vemos, los hijos de Dios, los que sirven la causa de Dios, tienen seres protegiéndolos de peligro. Ahora, esto no nos garantiza que cosas malas no nos van a pasar. Obviamente pasamos por sufrimiento y cosas malas, pero hay momentos que nosotros no entendemos que podrían sucedernos cosas malas, pero Dios nos protege y sus ángeles están ahí. No entendemos porque no vemos y no podemos desarrollar mucha enseñanza alrededor de esto, pero sí tenemos declaraciones que en el mundo celestial hay seres que nos protegen y representando a naciones y representando la iglesia. Ahora, puede ser eso o puede ser también el pastor, escribe al pastor de la iglesia, al mensajero, al que representa la iglesia. No sabemos exactamente a cuál se refiere o pueden ser los dos. Pero el mensaje va a la iglesia. Ahora, esto es importante porque uno pensaría, bueno, son 7 iglesias que se menciona y vamos a ver que son 7 visiones también como Juan lo arregla. Y es que la iglesia de Éfeso solamente leía lo que es para Éfeso y la iglesia de Esmirna solamente leía lo que era para la iglesia de Esmirna. No. Todo el libro es una carta para todas las 7 iglesias. O sea que la iglesia de Éfeso leía el mensaje que iba directamente para ellos y el mensaje que iba para las otras iglesias. Todos tenían que leer el mensaje, es para la iglesia en sí, en su totalidad. Yo les recalqué que esta visión y esta revelación no era para Juan solito, pero tenía que compartirla a las iglesias.
¿Cuándo se leía este mensaje? Cuando tenían su tiempo de adoración y de servicio juntos. Imagínense nosotros viviendo en el primer siglo, recibiendo esta carta y un domingo entonces abriendo esta carta y leyéndola en el culto, toda la carta, del capítulo 1 al 22, no habían capítulos en ese tiempo, pero toda la carta, y ese era el mensaje pastoral a nuestra iglesia, con advertencias, con promesas y con bendiciones. Este era el mensaje, la predicación que se daba a la iglesia. Teníamos que prestar atención. Entonces, el Cristo resucitado, el Señor del universo, el Señor que tiene poder en su palabra, el mismo Dios, hombre, sentado en el trono, que ha restaurado la creación, tiene un mensaje para su iglesia. ¿Qué nos dice esto? La iglesia estaba pasando por persecución, que Dios está en medio del sufrimiento de su iglesia, que Cristo está presente en medio de la persecución que pasa su iglesia, que no hemos sido abandonados, que Dios no se fue de viaje a Marte en vacaciones y acá la iglesia, se olvidó de su iglesia y Roma le está dando candela y los de los judíos de la sinagoga le están dando candela y Dios se olvidó de nosotros. No, Dios mismo está presente en medio del sufrimiento de su iglesia. Y quizás nosotros como iglesia clamemos de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo clamó en la cruz, citando el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quizás la iglesia cuando pasa por persecución y cuando vemos, Señor, pero si tú eres nuestro Señor y a ti te servimos, ¿por qué permites que pasemos por la espada y por la persecución? Nos sentimos desamparados, olvidados por ti. Acá la visión de Juan es una visión alentadora porque Cristo no ha olvidado a su iglesia, está presente en medio del sufrimiento de la iglesia. Vaya a ser el contraste. El salmo que le cité, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el Salmo 22. Ese mismo salmo lo exclamó nuestro Señor Jesucristo desde la cruz. ¿Saben cuál es el salmo siguiente? El Salmo 23. Y el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Después, en el orden de los salmos no es por casualidad, todo tiene una estructura. Después de sentirnos, Dios nos ha desamparado por lo que estamos experimentando, el sufrimiento y la persecución, tenemos la afirmación misma que Dios está con nosotros, pastoreándonos y dirigiéndonos, y Él no nos ha abandonado. Nada me faltará. Él me dará reposo, me dará alimento. Y ese mismo Salmo 23 dice, aunque pase por aguas, por valle de sombra y por el río de la muerte, porque para allá todos vamos a pasar el río, simbolizado la muerte, vamos a pasar por la muerte, Él está conmigo. Él no me abandona. Aún en el tiempo de nuestra muerte, ahí está la presencia de Dios llevándonos al otro lado, como un río pasándonos al otro lado. Este es el mensaje que va a escuchar la iglesia. Ven que es un mensaje que va a alentar, porque con este mensaje alentador viene el resistan, aguanten, permanezcan fieles al mensaje, no tiren la toalla, no lo nieguen. Con eso va a venir ese mensaje a la iglesia. Voy ya terminando. Entonces, capítulo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esta breve introducción que le voy a dar, recuerden que esto es todo una unidad literaria, capítulo 2 y capítulo 3. Y cada carta va a reflejar, yo les voy a pedir que la vuelvan a leer teniendo esto en mente, este contexto que hemos visto hoy en mente. Cada carta refleja algo particular, geográfico, cultural y político de dónde estaba la iglesia, de la ciudad donde estaba la iglesia. Presten atención a eso, ¿ok? Recuerden que no son cartas independientes, eran cartas, Éfeso tenía que leer las 7 cartas. En sí había un mensaje particular para ellos, pero las 7 cartas es para cada una de las iglesias, como lo es para nosotros. Ya vamos a ver qué nos dice a nosotros. Ahora, cada carta tiene una nota idéntica, lo caracteriza,
que es con el mensaje del versículo 7. Ya vamos a leer, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es el mismo mensaje que los profetas en el Antiguo Testamento llamaron a Israel a oír. El Shema, el famoso oigan la ley de Dios. Y el oír, nosotros hemos estudiado, es con el propósito de obedecer. Nosotros oímos el mensaje de Dios y tenemos que responder en obediencia, en fe a Él. Entonces acá el mensaje de Jesucristo a su iglesia es: presten atención para que me obedezcan. Y es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo enseñó cuando habló en parábolas. De cierto os digo, todo el que tiene oídos, oiga lo que no Él le enseñaba. Entonces es llamado a prestar atención para obedecerle. ¿Okay? Ese es el llamado. Esto lo caracteriza el mensaje a cada una de las iglesias. Ahora, cuando ustedes lean, presten atención a los problemas reales que tenían estas iglesias. Y yo les voy a pedir que tomen nota. Esto lo voy a poner, no lo puse en sus notas porque ahora se me ocurrió ponerlo en sus notas. Esta es la cosa con el estudio, uno se prepara, tiene sus notas, pero a medida que va estudiando el Señor trae algo en mente, ¿no? Y uno comparte. Esto no, obviamente no estaba planificado. Pero me gustaría, su tarea que hagan es que traten de ver, ¿ok?, cuál era el problema que cada iglesia tenía. Escriban en sus propias palabras cuál era el problema de cada una de las iglesias. Quiero que escriban si hay algunos logros que sobresalen de las iglesias. ¿Qué lograron? Si ven algunos desafíos, en qué son desafiados. Y advertencias, si ven algunas advertencias, porque este es el mensaje profético de la carta. ¿Okay? De esto es estableciendo las bases para poder entender el resto del Apocalipsis, el resto de las visiones del Apocalipsis. ¿Okay? Esto va a estar en el trasfondo, tiene que estar en el trasfondo de nuestra mente. Entonces, ¿cuáles eran los problemas de la iglesia? Si hay algunos logros que se resaltan, sus desafíos, ¿no? Advertencias. ¿Okay? Y ya establecemos de por sí que Juan, igual que nosotros, quedamos convencidos que Dios se ha definitivamente revelado a sí mismo en Jesús. ¿Okay? Eso queda establecido. Entonces lean los 7 mensajes de la iglesia. Yo les voy a poner en sus notas más adelante sobre la forma, la estructura y el contenido. Si ustedes quieren hacer el bosquejo o el esqueleto, nuevamente estoy usando un mensaje, de cómo era la forma, porque se usa la misma forma para cada una de las iglesias, como que hay una estructura. A ver si ustedes la sacan, ¿ok? Por ejemplo, ya hemos visto que hay dirección al ángel, escribe al mensajero de la iglesia. Cada una de ellas tiene lo mismo, escribe al mensajero de la iglesia. Ese es un elemento en el bosquejo, en la estructura. Después va a sobresalir la ciudad, a la iglesia que está entonces esa es otra parte del bosquejo, la ciudad. De ahí tenemos una fórmula o el mensaje profético. ¿Cuál es la fórmula que se da? Van a ver ahí que se les va a dar una atribución de Cristo tomada del capítulo 1. Una de las descripciones de Cristo que hemos visto en el capítulo 1 se le va a atribuir ahora o se va a dar una esperanza, una promesa a la iglesia. ¿Ok? Vean a ver si ustedes sacan las particularidades y las cosas que se repiten en cada una de las cartas. Van a ver el conocimiento divino. Todas empiezan con la fórmula: yo conozco tus obras, yo conozco esto de ti. Cristo no solamente está presente entre su iglesia que sufre o que pasa persecución, pero Cristo sabe lo que está pasando con acá hablando cada una de su iglesia local, pero con su iglesia. Él tiene conocimiento de lo que sucede dentro de la iglesia. No podemos engañarle, este es el conocimiento omnisciente de Dios. ¿Okay? Entonces, a ver si le sacan ustedes el cuerpo al bosquejo, esa es la tarea. Voy a parar ahí, pero hoy hemos visto, Jesús habla a sus iglesias, hemos visto la descripción de este Jesús, del Dios hombre, sentado en el trono, habiendo restaurado la imagen misma de la humanidad nuestra.
y hemos visto la presencia del Cristo resucitado entre su iglesia. La próxima semana vamos a empezar con Éfeso. ¿Okay? Y según el tiempo, quizás dediquemos un martes a cada una de las iglesias o quizás 2 iglesias según el tiempo nos venga. Voy a parar para poder dialogar y comentar acerca de esto o alguna pregunta que quede, ¿no?, en nuestra mente.